Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación a 10 grandes promesas del fútbol sudamericano. Pero no vamos a estar hablando puntualmente de los jugadores más reconocidos de cada uno de los países, sino que vamos a estar haciendo referencia a esos futbolistas que son verdaderamente muy pero muy buenos, que han tenido un gran 2023 y que van a estar representando a su respectivo país en el próximo torneo preolímpico que se va a estar llevando a cabo en Venezuela desde el 20 de enero hasta el 11 de febrero. Voy a estar mencionando a 10 jugadores, uno por cada selección sudamericana, sin un orden específico. No es que el primero que voy a nombrar es mejor o peor que los que voy a estar mencionando más adelante, sino que cada uno de los países ya presentó en principio una lista por lo menos preliminar. Algunos ya han presentado la lista definitiva para pelear el torneo. Y hay jugadores que se destacan por encima de otros. Repito, no voy a hablar de los más reconocidos, sino de esas jóvenes promesas que quizás durante el 2024, con el correr del tiempo, se vayan conociendo mucho más, sobre todo en el ámbito del fútbol europeo, teniendo en cuenta que esta clase de certámenes son perfectos para los ojeadores y buscadores de los equipos más importantes del viejo continente. Empecemos. Vamos a comenzar con el jugador brasileño de esta lista. Si bien las grandes promesas del fútbol de Brasil para este preolímpico pasan más que nada por futbolistas como Hendrick, ya vendido al Real Madrid, por Andrei Santos, ya comprado por el Chelsea, o John Kennedy, futbolista que le ha dado la Copa Libertadores a Fluminense, hay otros nombres con mucho menos vitrina, pero con muchísimo talento, como sucede absolutamente en todas las selecciones brasileñas. Por eso, para no repetir a los nombres conocidos por todo el planeta, traemos a Gabriel Peck en esta nómina. El futbolista, cuyo pase pertenece al Vasco da Gama, hace parte de los jugadores que ya se encuentran entrenando con el equipo en la preparación rumbo al preolímpico. El torneo, además de ser una gran oportunidad de competencia, puede ser el evento ideal para conseguir una gran transferencia hacia el fútbol de Europa, especialmente cuando este atacante de tan solo 22 años viene de participar en 12 goles en 37 partidos en el Brasileirao, y además ha sido uno de los jugadores de mejor rendimiento en un equipo que tuvo que pelear hasta la última jornada para salvarse del descenso. Recordemos que quien terminó perdiendo la categoría en Brasil fue el Santos, y el Vasco da Gama se ha quedado en la primera división del fútbol quizás para muchos más competitivo de toda Sudamérica. Gabriel Peck es un jugador verdaderamente interesante. Meneses, el entrenador del combinado juvenil brasileño, lo considera como un futbolista verdaderamente fundamental, y en el torneo preolímpico se espera que dé ese gran salto de calidad. Vasco da Gama, de hecho, hace poco vendió a Andrei Santos al Chelsea en una cifra cercana a los 12 millones de euros, y era un futbolista que no es delantero, que es mediocampista. Por un atacante como lo es Peck, se espera aproximadamente que el elenco de Río de Janeiro pueda recibir, cuando lo venda al fútbol de Europa, una cifra cercana de alrededor de entre 25 y 30 millones de euros. Está claro que está lejos de los números por los cuales, por ejemplo, Palmeiras vendió a Hendrick al Real Madrid, o de los números por los cuales el Atlético Paranaense vendió a Vitor Roque al Barcelona, pero este no deja de ser un jugador verdaderamente interesante, que en un equipo que estaba muy presionado para no perder la categoría, tuvo un enorme rendimiento durante todo el 2023 y sobre todo no tuvo lesiones y una gran continuidad en su nivel. Vamos ahora con un atacante de la selección argentina sub-23 que es conocido en el ámbito local, en el fútbol argentino, pero no tanto en el ámbito sudamericano. Los nombres en la lista que ha dado Javier Mascherano que más llaman la atención son los de Thiago Almada, campeón del mundo ya en Qatar 2022 con la selección mayor; Facundo Farías, futbolista que es compañero de Lionel Messi en el Inter de Miami; y hablando más específicamente de los jugadores que juegan en el fútbol argentino, Valentín Barco de Boca Juniors es quien
quien se lleva quizás todas las luces de los jugadores que van a estar formando parte del preolímpico sub-23 con la albiceleste. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a hablar de Luciano Gondú, uno de los inesperados goleadores en la Copa de la Liga Profesional, que guiará a la selección dirigida por Javier Mascherano en este torneo preolímpico. Gondú a sus 22 años irrumpió en la categoría a punta de goles, con pasado en la reserva de River, en Sarmiento de Junín y ahora formando parte de Argentinos Juniors. Se hizo un nombre propio y cerró el 2023 con unas cifras muy pero muy buenas. Entre la Copa de la Liga y la Liga Profesional Argentina, el delantero jugó 36 partidos con el elenco de la Paternal y en esos encuentros anotó 15 goles y brindó 3 asistencias para sus compañeros, es decir, participó de un tanto cada 2 encuentros en un equipo que tuvo un gran primer semestre, llegando por ejemplo a octavos de final de la Copa Libertadores, donde quedó eliminado con el futuro campeón Fluminense, pero en la segunda mitad del año no tuvo el mejor de los niveles, pero aún así Gondú supo destacarse por encima de todos. Ahora tendrá una vitrina perfecta para seguir desarrollando su carrera y potenciando sus cualidades. Es un atacante con un poderío de gol verdaderamente envidiable y claro está que Javier Mascherano deposita mucha confianza en él en este torneo preolímpico. Vamos ahora a hablar del jugador uruguayo de esta lista, que es Matías Fonseca del Montevideo Wanderers. Después de haber tenido un paso formativo por el Inter de Milán en Italia, Fonseca regresó al fútbol uruguayo para adelantar los primeros años de su carrera como futbolista profesional. Recaló en Wanderers y ha tenido un buen 2023 para ser considerado como una de las grandes promesas sub-23 en Uruguay. Es cierto que no es fácil para un jugador uruguayo formar parte de esta lista no habiendo sido parte del equipo que salió campeón del mundo sub-20. Recordemos que la selección charrúa se consagró como el mejor equipo de todo el planeta juvenil en esa categoría cuando derrotó en la final a Italia en el encuentro disputado en el estadio Diego Armando Maradona en Argentina por allá en el mes de junio. Además, su caso es interesante, pues termina contrato en diciembre del 2024 y va a estar seguramente en los ojos de los enormes clubes del continente europeo. Hay que tener en cuenta que cuando un futbolista está jugando en Sudamérica, pero ya tiene un paso previo juvenil en Europa, si bien es verdad que eso no significa que vaya a rendir mejor, es muy probable que haya algún otro equipo del viejo continente que esté interesado en él. En el 2023, el delantero, que mide 1,81 m, jugó un total de 25 partidos con respondientes a los torneos nacionales uruguayos, participando en 7 goles. Si bien es cierto que parece no ser un número descollante, la realidad es que juega en un equipo que en la segunda mitad tampoco ha tenido un buen rendimiento. Por eso mismo, lo poco que parece que ha participado ha terminado siendo muy bueno y efectivo. Vamos ahora con el jugador colombiano que es Henry Mosquera. El surgimiento como promesa de este futbolista cafetero estuvo mediado por su enorme rendimiento en el Envigado de Colombia. Así se le dio la oportunidad de debutar a este habilidoso extremo y tener minutos en primera división, y tuvo un impacto tan positivo en el fútbol de Colombia que fue el Red Bull Bragantino de Brasil quien se fijó en él y lo terminó incorporando. Desde ese entonces, el futbolista colombiano ha trabajado y figurado de manera esporádica en el equipo brasileño. En el 2023 jugó 35 partidos entre todas las competencias, tanto en el fútbol de Colombia como en el equipo brasileño, participando en 9 goles. Está claro que es uno de los jugadores que despierta más interés de cara al futuro del fútbol colombiano. Es cierto que quizás no ha tenido un nivel tan continuado como los jugadores que ya hemos mencionado en este video, pero hay que tener en cuenta que normalmente Colombia, sobre todo en materia ofensiva, suele sacar jóvenes futbolistas que no tardan mucho en irse al fútbol europeo, por lo que si logra tener un buen torneo preolímpico destacándose por encima del resto, no solo de sus compañeros, sino también de los jugadores de los conjuntos rivales, no hay ningún tipo de duda de que Henry Mosquera en un par de temporadas nomás estará jugando en algún club importante de Europa.
Y vamos ahora a hablar del jugador ecuatoriano, es nada más y nada menos que Oscar Zambrano. A sus 19 años, el mediocampista central de la Liga Deportiva Universitaria de Quito fue una de las herramientas más prometedoras que tuvo el elenco de Ecuador durante este 2023, además de ser un jugador que sabe que no va a tardar mucho en jugar no solamente en la selección ecuatoriana ahora juvenil en el preolímpico, sino que también sabe que lo más probable es que pelee un lugar directamente para jugar la Copa América con el seleccionado mayor. Esto se debe a que Ecuador apuesta muchísimo a las jóvenes figuras. De hecho, Kendry Páez tiene tan solo 17 años y debutó con 16 en la máxima categoría de la selección de Ecuador. Zambrano irrumpió en el equipo campeón de la Copa Sudamericana, ganándose un lugar importante en la rotación del centro del campo de juego. Y aunque su talla no es espectacular porque no es un futbolista tan alto, su calidad, despliegue y equilibrio en la mitad del terreno de juego sí lo es. De hecho, ya ha sido convocado para jugar en la mayor, aunque todavía no le ha tocado debutar. Se espera, como dije, que entre todas las competencias que tenga la selección ecuatoriana durante este 2024, este volante central empieza a tener cada vez más recorrido y es sin lugar a dudas el gran futuro en el centro del campo de juego para todo el fútbol ecuatoriano. Y nos dirigimos ahora a Paraguay, que está urgido de sacar futbolistas jóvenes como para mejorar lo que hoy es la plantilla de la selección mayor. No han sido buenos los últimos años del combinado guaraní entre todas las categorías, ya sea juveniles o mayores, pero hay un par de jugadores que obviamente se destacan más que el resto, y es ahí donde Paraguay tiene que saber aprovechar estas figuras. En esta oportunidad vamos a hablar de Marcelo Pérez, que dejó el fútbol paraguayo siendo uno de los mejores goleadores en el ámbito nacional. Su primera mitad en Paraguay fue más que decorosa, siendo una figura indiscutible en el Sportivo Luqueño, equipo que se ha desempeñado durante este 2023 en la máxima categoría de la Liga de Paraguay. Allí el delantero de 22 años, de quien estamos hablando ahora, marcó un total de 13 goles en 19 compromisos disputados. Gracias a ello fue Huracán, conjunto argentino, quien decidió hacerse con sus servicios a mitad de este año en el mercado de pases. Su adaptación al fútbol argentino no ha sido para nada sencilla y es por eso que no ha podido convertir goles en la segunda parte del año. Sin embargo, todos en Paraguay saben de sus cualidades como delantero, y teniendo en cuenta la falta de gol que ha tenido la selección mayor paraguaya, habiendo convertido tan solo en 2 partidos de los últimos 14 que ha jugado por eliminatorias sudamericanas, están urgidos de que aparezca un delantero que verdaderamente aparezca como para solucionar esas cuestiones, y este torneo preolímpico podría ser el escenario ideal para que Marcelo Pérez explote, retome la confianza y en un par de meses ya juegue en el seleccionado mayor. Nos metemos ahora con el jugador chileno, estamos hablando de Marcelo Morales. Ante la escasez de defensores de los que voy a hablar en este video, teniendo en cuenta que normalmente las futuras promesas están más destinadas a esos jugadores de mitad de cancha para adelante, porque siempre los goles terminan siendo más relevantes, sobre todo haciendo referencia a una venta hacia el fútbol europeo. Sin embargo, Morales hace números para ser uno de los mejores de todo este torneo. El lateral zurdo que hoy por hoy se desempeña en la Universidad de Chile, uno de los mejores equipos de ese fútbol, se ha ganado el puesto en su club a punta de calidad, influencia y buen nivel competitivo en cuanto a su regularidad. Desde su carril en la defensa, Morales cerró el año con 23 partidos disputados, un gol nada más, que parecería poco, pero para un lateral obviamente que no es un número que hay que mirar, aunque lo que sí es para destacar es que ha dado un total de 8 asistencias, y este sí verdaderamente es un número muy importante, porque significa que es un lateral con característica ofensiva que está todo el tiempo ayudando a sus compañeros para que conviertan goles y de esa manera justamente poder ganar los partidos. Con esas estadísticas, el defensor es uno de los 3 jugadores que se desempeñan en esa posición con más asistencias completados en todo el continente. Solo es igualado por Maike, jugador del Palmeiras, y por Leonardo Godoy de Estudiantes de La Plata, aunque hay que tener en cuenta obviamente que Marcelo Morales es un futbolista mucho menor que ellos y que tiene un futuro seguramente en la selección chilena muy prometedor.
Nos metemos ahora con el jugador peruano, estamos hablando de Fabricio Roca. El año 2023 representó la explosión goleadora de este futbolista nacido en Perú. El joven delantero de 22 años se consagró como una de las armas ofensivas más importantes vistiendo los colores del Sport Boys, conjunto boliviano. El delantero disputó 34 partidos marcando 9 goles y aportando 3 asistencias. Sus números fueron lo suficientemente buenos como para ganarse ya un lugar en este torneo preolímpico y ser uno de los jugadores a seguir. Al igual que he mencionado anteriormente con Paraguay, que le hace falta un jugador ofensivo que dé algunas soluciones en la selección mayor, en el caso de Perú sucede algo parecido. Solamente ha convertido goles en uno de los 6 partidos que ha jugado hasta este momento en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, y es probable que Roca sea uno de esos futbolistas que pueda otorgar cierta solvencia en la delantera durante el 2024 en el combinado Inca, que además tiene un nuevo entrenador, es el uruguayo Néstor Fossati, y eso podría provocar que Roca tenga oportunidades de manera más consistente en la selección mayor. Por lo pronto deberá demostrar toda esta capacidad goleadora en el torneo preolímpico que se llevará a cabo en Venezuela. Y ahora toca hablar del jugador boliviano. Hace muchos años que la selección del altiplano no se ilusionaba con un jugador de verdadera calidad como la que tiene Miguel Terceros, también conocido como Miguelito. El mediocampista ofensivo de 19 años ha irrumpido como un talento impecable y la realidad es que en Bolivia están verdaderamente sorprendidos. Fue formado en la cantera del Santos de Brasil y ha maravillado absolutamente a todos con su zurda. En el 2023 fue merecedor de disputar 7 partidos profesionales, incluyendo cotejos de la Copa Sudamericana y otros 7 juveniles. Entre ellos marcó 4 goles y además ha sido ya citado para la selección de Bolivia de mayores. Obviamente le quedará en la retina el hecho de haber descendido con el Santos de Brasil y seguramente sea muchísimo más complicado para un jugador boliviano, y esto lo marca así la historia porque ni los mejores del fútbol de Bolivia han logrado destacarse en Europa, por lo que no será sencillo para Miguel Terceros jugar en el viejo continente. Sin embargo, hoy por hoy sabe que debe seguir creciendo en el fútbol sudamericano y este torneo preolímpico es una oportunidad única. Para muchos Bolivia es la peor selección sudamericana y eso provoca que cada vez que aparezca un jugador que destella algo de calidad y que claramente es mejor que los demás futbolistas bolivianos, haga que la esperanza por lo menos crezca un poco, y eso es lo que provoca Miguel Terceros, claramente la mayor joya de todo el fútbol de Bolivia. Y por último nos falta el futbolista venezolano. A comienzos del 2022, Gerson Chacón era una de las promesas más cotizadas no solamente del fútbol de Venezuela, sino que de todo el fútbol sudamericano. Sus números y calidad en el fútbol de su país eran pretendidos por grandes clubes, de hecho, muchos elencos brasileños habían preguntado por él. Sin embargo, el clamor se fue calmando y el extremo de 20 años decidió quedarse en el Deportivo Táchira, equipo en el cual sigue jugando hoy en día. Ahora, con un año más de madurez, con ya su debut en la selección de mayores realizado y grandes actuaciones de manera regular, Chacón parece listo para finalmente explotar. En el 2023, de hecho, ha jugado 28 partidos, ha marcado 6 goles y ha dado 8 asistencias, es decir, ha participado en 14 tantos en 28 encuentros, es decir, ha participado en un gol cada 2 partidos. Es un futbolista verdaderamente excepcional y se espera que sea la gran ilusión del fútbol venezolano durante las siguientes temporadas. La Vinotinto ha crecido muchísimo en el último tiempo, lo que le permite hoy por hoy estar entre esos países que estarían clasificando al Mundial del 2026. Es una oportunidad verdaderamente única para Venezuela, que tiene como principal objetivo de cara a las próximas 2 temporadas y media finalmente clasificar por primera vez en su historia a una Copa del Mundo. A algunos les gustará más algún jugador, otros preferirán a otro, pero en definitiva el fútbol sudamericano siempre es vitrina de grandes joyas para que después los equipos del fútbol europeo sobre todo refuercen sus equipos. Estos 10 futbolistas
son solo algunos de estas joyas que seguramente en el torneo preolímpico den mucho que hablar. Recordemos, para los que no saben, que las dos mejores selecciones de este certamen estarán clasificando al torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024, que se llevarán a cabo a mediados del mes de agosto. Las 10 selecciones sudamericanas van a luchar y estos 10 futbolistas sin lugar a dudas son algunas de las máximas esperanzas que tienen los países representantes de la Conmebol para clasificar a ese importante torneo. Veremos también en definitiva cuál de estos jugadores puede tener un futuro europeo próximamente. Se sabe que Europa viene a buscar jugadores y joyas a Sudamérica de manera muy consistente y este torneo preolímpico verdaderamente es uno de esos lugares donde estarán más atentos para encontrar a esos grandes futbolistas.